Bueno, tenemos hoy la presencia, pero de una especialista, una médica, una doctora, que va a contarnos un poquito cómo prepararnos para las consultas médicas, nos va a orientar un poco en este tema que nos preocupa últimamente, que es la salud. La doctora Belén Ulloa es especialista en medicina general y familiar y especialista en medicina del trabajo. Bienvenida, Belén. Gracias. Bueno, nos encanta tenerte acá y es cierto que es un tema que nos preocupa o a veces no sabemos cómo orientarnos. Ante una consulta médica, que a veces decimos, llevamos tantos papeles, no llevamos, ¿qué hacemos? Contame un poco. Bueno, no sé, ponele. Vamos a un caso concreto. Yo que soy médica de familia, me dedico mucho a la parte preventiva, entonces hacemos mucho lo que es lo que le dice el control de salud. O cuando un paciente dice, hola, vengo a hacerme un chequeo. Sí. Bueno, y a lo mejor vienen con nada, o a lo mejor vienen con una pila de papeles así, que te la ponen así en el escritorio y vos decís, no, por favor, te lo pido. Pero un par de cosas para tener en cuenta quizás a la hora de esto, de una consulta médica, cualquiera puede ser. O sea, no hace falta que sea solamente el chequeo, si uno va por algo en particular o va con algún especialista o lo que sea, es sobre todo si uno ya sabe que le pasan estas cosas, que a veces uno va al médico y después salís y es como, ¿y qué te dijo? Y le preguntaste tal cosa y es como, no me acuerdo. Es que muchas veces uno va al médico y dice, ay, me olvidé de decirle tal cosa. Bueno, ya está. Claro, me olvidé de decirle tal cosa, o tipo, ¿y qué te dijo? No me acuerdo. ¿Y qué tenés que tomar? Ay, o no cómo sé. lo tenés que tomar. O cómo lo tenés que tomar, no sé. Bueno, entonces, si es, a ver, vamos a empezar porque si bien es verdad que hay veces que hay algunos profesionales que quizás no tienen las mejores maneras, a mí me gusta siempre empezar por el tema de no hay preguntas tontas, o sea, el que no es profesional de la salud no tiene por qué saber nada sobre las cosas que le pueden pasar. Pero es cierto, Reina, que no todo el mundo tiene tu dulzura y entonces a veces te miran como dices, qué barbaridad debo haber dicho. Bueno, es lo que a uno le pasa y es como uno lo puede explicar también. Claro. Bueno, uno debería igual tratar de mantener una cara, aunque sea, no te digo tipo sonriente, así resplandeciente, pero aunque sea por lo menos... Que no se te note que te dijo una barbaridad. Claro, salvo que sea necesario como decirle, no, bueno, mira, esto no... Ok. Pero un par de tips serían, por ejemplo, no sé, si tenés dudas previas, llevártelas escritas, no está mal. Uh-huh. Y lo mismo también, anotarte las respuestas, si sabes que no te vas a acordar. Yo a mis pacientes igual trato en general de darles todo por escrito como para que lo tengan. Pero bueno, la letra de uno, viste que a veces no es la mejor. ¿Qué pasa con las medicaciones que uno toma que a veces te acordás todo el tiempo, llegás al médico, se te bloquearon? Bueno, por eso está bueno siempre tenerlo o anotado o aunque sea, no sé, te agarras el cartoncito de la medicación y te lo pegás en una hojita y te anotas al lado, tipo, tomo esto, un comprimido por día, medio comprimido cada tantas horas y así, y lo tenés ahí y ya sabes todo lo que toma la persona, porque a veces son un montón de cosas. Sí. O, viste, vos le preguntás, ¿y tomás alguna medicación? Y también tener en cuenta esto, hay muchas medicaciones que la gente no las percibe como medicaciones habituales. Bien eso. O vos le preguntás, ¿tenés alguna enfermedad? No, y después pasás al segmento, ¿tomás alguna medicación todos los días? Sí, tomo esto. Ok. O sea, algo hay. Entonces digo, entonces tenés esto, entonces tenés esto, entonces tenés esto, digo, para cuando te pregunten la próxima... Hablamos de chequeos, salió el tema. ¿Cada cuánto hacerse un chequeo médico? Bueno, va a depender mucho del tipo de paciente, en realidad de eso. Si es una persona sin ninguna patología crónica, una vez por año está bien. Bien. Obviamente después, según digamos, los órganos internos de cada persona, irán con algunos especialistas más si hace falta, gineco, etcétera, pero mínimo una vez por año, mínimo. De ahí una pregunta, ¿es necesario, es bueno tener un médico de cabecera? Porque recién hablaste de se va a cada médico, pero ¿es bueno tener uno que concentre todo? Sí, ya sea, bueno, el pediatra cuando sos chico, después en general los adultos suelen pasar al clínico porque no saben, a mí me pasa mucho que yo digo, yo soy médica de familia y me dicen, clínica, no. Ahí está, explícanos qué diferencia hay entre
un clínico y un médico de familia. Los clínicos atienden primero solo adultos, no atienden otros rangos etarios. Los médicos de familia o generalistas atendemos de 0 a más 99. O sea, podemos hacer un seguimiento longitudinal a lo largo de toda la vida. Y también la verdad es que los conocimientos que tenemos son distintos porque los médicos clínicos hacen la mayor parte de su formación en internación. Entonces también dentro de todo lo que es el proceso, digamos, salud, enfermedad, atención, cuidado, ellos están en la parte más crítica a veces, que es la internación de una persona, cuando hacen alguna intercurrencia que implica una institucionalización y demás. Entonces tienen más conocimiento sobre esa área, que quizás es algo que nosotros no dominamos tanto, porque los médicos de familia estamos en lo que sería el primer nivel de atención, o sea, lo que es más promoción, protección de la salud. Pero está bueno porque sería un segundo nivel. Está bien, es la continuidad. Vos dijiste recién de 0 a 99. Digo, una vez que encontrás un buen médico de familia, ya estás tranquilo que va a seguir tu trayecto. Exacto. Sí, me encantó. A mí me ha pasado en consultas de cuando estuve en la red, digamos que fueron años así continuos, cuando ya tenía mis pacientes, tener pacientes chiquititos y ver cómo van creciendo y demás. Es lindo bueno. Es lindo. Yo recién dije algo de medicina del trabajo. Contar eso un poquito a la gente porque hay conceptos que a veces uno no sabe, que existe esto de médico de trabajo. Sí, a ver, la mayoría le dice médico laboral en general y piensan que es tipo, no sé, el que te hace el preocupacional, el que te hace el control de ausentismo cuando no vas a trabajar y demás. Pero la realidad es que también es una especialidad que a mí me parece que es muy importante, que también es preventiva, igual que la medicina del trabajo, que la medicina general, solo que justamente enfocada al trabajo. O sea, el trabajo como una de las mayores partes de nuestra vida, porque la realidad es que nos la pasamos trabajando gran parte de nuestra vida, muchos desde chicos. Sí, claro. Y el trabajo, si bien dignifica y tiene un montón de aspectos positivos, también puede enfermar. Entonces, el médico del trabajo justamente lo que se encarga es de seguir la salud de las personas y todo lo que está relacionado con que los problemas de salud que puedan llegar a tener no estén relacionados, o sí, con su trabajo. Lo que es una enfermedad profesional, que son enfermedades que son derivadas de la actividad laboral, o un accidente de trabajo, que es, no sé, por ejemplo, estamos acá en el estudio y se nos cae una luz en la cabeza, es un accidente de trabajo, sí, eso. Claro. Obviamente para el trabajador que está en blanco, ¿no es cierto? Bueno, detallecito en Argentina. Sí. Y por otro lado, o sea, esa sería la parte más de salud de los trabajadores, del seguimiento de la salud de los trabajadores. Y después por el otro lado está el lado de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que va muy de la mano con todo lo que es higiene y seguridad, que va a estar en todos los detalles, en cómo está el lugar donde uno trabaja, el ámbito, que todo sea seguro, que las conexiones eléctricas estén bien, que todo el edilicio esté bien. Eso por un lado, y después por el otro lado también algo que es súper importante y que no se tiene mucho en cuenta, pero es lo que más problemas causa muchas veces, que son la organización del trabajo. Porque, por ejemplo, uno accede a un puesto de trabajo, vos trabajás acá, y de repente te dicen, bueno, por el mismo sueldo y a la misma cantidad de horas, en vez de entrevistar a 2, 3 personas, tenés que entrevistar a 10. Sí, claro. Tu carga laboral aumenta. Sí. Bien. El nivel de estrés aumenta. Okay. Y bien para que lo escuche mi productor, sí. Y eso también puede llevar a que uno, obviamente, se va a estresar más, quizás empieza a desarrollar hábitos que no están buenos. Y demás. Sí, agotamiento, falta de sueño, un par de cosas. Bueno, sí, pues justamente ahora con todo este lío que hubo con el tema de la reforma laboral, la cantidad de horas laborales, si uno va a tener tiempo para hacer cosas básicas como comer o levantarse para ir al baño y esas cosas, todo eso puede derivar después en que uno termine enfermándose. Sí, claro que sí. Yo sé que vos estás en ejercicio constantemente, has trabajado mucho, seguís trabajando. En estos días, en estos momentos, ¿cuáles son las quejas, lo que más los molesta, las dolencias a tus pacientes? ¿Con qué se te acercan más? Y la verdad es que la mayoría vienen en general en contexto de un control de salud,
muchas primeras veces porque, bueno, justamente mucha gente se está quedando sin obra social, sin poder acceder a una prepaga por el tema de que ya no les alcanza la plata. Entonces se están acercando más al sistema público de salud, entonces a veces es una cuestión de conocerse y tenés algunos que está todo bien y es un control de salud común y corriente que sin ninguna complicación. Y después tenés el que viene y te dice, bueno, tengo diabetes, hipertensión, esto, lo otro. Todas. Claro. Pero digo, hay gente que tiene como más estrés, más dolores por lo que tenga que ver con los nervios, por lo que pasa alrededor. Sí, totalmente. Sí, está complicada la cosa. De hecho, ya en muchos lugares, dentro de lo que es la ciudad, por lo menos que es el ámbito donde yo trabajo, ha habido en los últimos meses muchos casos de violencia contra profesionales de la salud. Lo cual no es algo menor, no es algo que hay que normalizar, o sea, no es que uno puede seguir trabajando así como si nada después y tratar de atender a un paciente bien, o sea, como una persona se merece que Sí, la claro. atiendan si acaba de ser agredido por el que vino antes. Sí, no. Sí, Porque además uno queda conmocionado también, entonces no, digamos, no es un momento lindo para No, nadie. no, debe ser un momento ser agredido en el absolutamente, trabajo, claro. en ningún, Sí, en ningún tipo de trabajo, en el tuyo tampoco, así que. No, y también recibimos los periodistas cuando andamos por la calle. Y ya metiéndonos un poquito en tu trabajo, te hemos visto, ahora vas a decir tus redes, pero te hemos visto también en la defensa de lo que es el trabajo de los médicos, enfermeros, de todos los que tienen que ver con la salud, que en una época de la pandemia los felicitábamos, los aplaudíamos, pero que después se fueron olvidando. Y digo, se fue olvidando también, y voy a hablar del Estado en general, no importa de qué gobierno en particular, sino el Estado general, cómo es el tema de salarios, de cuidado, de proveerles de elementos de trabajo, cómo está la situación hoy. Depende mucho también de cómo se hace la gestión del lugar donde uno está. Si es una gestión buena, en general los materiales suelen llegar, a veces tardan, no te voy a decir que no. Pero bueno, está complicado el tema de salarios, sobre todo. Quedaron súper atrasados a lo que veníamos. De hecho, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades cuando allá yo era residente todavía, que hemos hecho semanas y semanas de paro para que nos den un aumento salarial. Una de las canciones que cantábamos justamente era con aplauso, yo no lleno la heladera. Ni pago el alquiler, ni ninguna de las cuentas, o sea, se agradece, pero al principio era como estábamos todos sí súper emocionados, qué sé yo, claro. Y ya al final estábamos todos, perdón por el término que voy a usar, a las puteadas. Porque era como, está todo bien, pero yo en este momento me estoy matando trabajando, porque encima la pandemia fue un momento en el que estuvimos todos trabajando, pero a otro nivel, o sea, la cantidad de gente que veíamos por día era increíble. Además con el riesgo para ustedes también. Claro. Sí, claro. Sí, yo lo que, lo que bueno, recuerdo... nada, está atrasado comparado con otros países, la verdad es que es un sueldo muy Porque bajo. estamos hablando, yo sé que muchos de ustedes me dicen, bueno, nuestros sueldos también, pero estamos hablando de gente que nos cuida, ¿sí? Que está a cargo de nuestra salud, de nuestras vidas. Entonces me parece que hay que tener bien a los médicos, a los enfermeros y a todos los que participan del ámbito de la salud. Por eso, bueno, te preguntaba cómo estaban hoy las cosas, porque habíamos hablado en ese momento, pero bueno, después dejé de tener el informe. Bueno, los docentes también. Bueno, yo tengo que admitir, y me llena de orgullo tenerla acá conmigo, ella fue alumna mía, o sea, cuando era chiquita fue mi alumna, así que para mí escucharla hablar y verla tan trabajadora y saber lo que hace, nada, me llena de orgullo. Gracias. Así que para mí que estés acá es increíble. Nos despedimos, pero decime si te quedó algo que quieras decir, algún mensaje. Sí. La cámara es tuya. Dos cositas. Bueno, primero, ya salió la vacuna antigripal. Este año se adelantó la campaña, la variante que viene de Europa este año viene bastante potente, causó muchas internaciones en Europa. No es para que entremos en pánico, no es que se viene otra pandemia ni nada, pero pacientes que están dentro de lo que es el calendario nacional de vacunación, de 6 meses a 2 años, mayores de 65 y rango etario intermedio entre esas dos edades, que tengan alguna enfermedad particular, que tenga indicación de darse la vacuna, vayan y vacúnense. Eso por un lado, y después estamos cerca del 24 de marzo,
pasaron 50 años, o sea, justo es una fecha bastante representativa. Y me parece importante refrescar que dentro de todo lo que es el concepto de salud, la memoria es salud, el derecho a la identidad es salud. Así que nada, es esto, dejar el mensaje de que también todas esas cosas son parte de la salud de la vida cotidiana y que uno tiene derecho a saber de quién es, de dónde viene y no olvidar todo el tiempo el tema de memoria, verdad y justicia. Gracias por estar acá. No me puedo sentir más orgullosa de ella, es increíble. Así que gracias, Belén. Nosotros Gracias a vos. seguimos con más programa.